Las Sagradas Escrituras en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, el primer capítulo, nos presenta el proceso de creación y reordenación. Al leer el primer versículo dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahí inició el proceso de creación, y llegando al sexto día, Dios creó al hombre. Y lo creó del barro, que en el original hebreo es Adamash, que Adamash es barro rojizo, coloradizo, lodo, como queramos conjugarlo. Y eso nos hace pensar. Pero pasó un tiempo, después que Dios creó a Adán, pasó un tiempo y no había movimiento alguno, no había articulación en el muñeco que estaba creado. Y uno sigue leyendo ese capítulo 1 y dice: y sopló Dios en él aliento de vida, y vino a ser un alma viviente. Se marcó la diferencia. Por eso el apóstol Pablo, apelando a todo esto que está en el relato histórico de la creación, le habla a los Corintios en su segunda carta a los Corintios, el capítulo número 4 y versículo 7, y le dice el apóstol: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Otra vez está apelando, entonces dice: en vaso de barro. Y al seguir leyendo ese relato del capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, dice: y el tesoro es Cristo. Puede ser muy grande la persona, muy atractiva, con muchos bienes materiales y las condiciones que pueda tener, pero si no tiene a Cristo es débil. Si no tiene a Cristo no tiene ningún valor. La vasija puede ser muy atractiva, puede ser como lo hacen los pintores, ojos azules, cabello no pintado sino original, color de oro y todo, pero si no está Cristo no tiene precio. Y al otro lado, una vasija que externamente no tiene atractivo alguno, hasta quizás mal pintada, pero si tiene Cristo tiene un valor extraordinario. Hoy quiero compartirles el tema: el alfarero y el barro. Ese es el tema para esta tarde: el alfarero y el barro. Es el mandato de Dios para el profeta Jeremías, para que luego después su secretario Baruch escribiese todas estas palabras para el bien del pueblo cristiano. Pues en ese entonces la exhortación para el pueblo hebreo, y hoy para nosotros, la iglesia. En la palabra de Dios voy a darte mejores instrucciones y prácticas para que las comuniques al pueblo. Por eso le ordena, en el versículo 2 dice: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. La palabra de Dios muestra nuestra vida y nos muestra a nosotros mismos como barro en manos del alfarero. Así es el cuadro que tenemos, como barro en manos del alfarero, que nos moldea como vasijas. Es el proceso preciso. Y como el barro que es tomado del suelo, contaminado, con muchas impurezas, sucio, entonces así el Señor nos toma de la nada, nos toma del lugar contaminado
para poder crear en sus manos las joyas más valiosas, valoradas no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre que fue rociada sobre nosotros, derramada en la cruz y rociada sobre nosotros. Y la orden es: ve a la casa del alfarero. Es necesario ir a la casa del alfarero. Anoche les decía, la diferencia no está en el año 2023, que ya estamos casi llegando a la finalización del primer día. La diferencia no está en el 2023. Yo fui frívolo todo el 2022 y no hay iniciativa de mi parte. Así va a ser el 2023, el 2024, el 2025 y hasta el 2100. Si el Señor nos permite llegar y tener una edad de dinosaurio, entonces vamos a llegar hasta el 2100 en ese mismo estado. Porque la diferencia no la marcan los años. Él es poderoso y la orden está dada. Y el apóstol, cuando le habla a la comunidad de los Corintios tenía serios problemas, porque ese era un centro de convergencia. Así como el Corinto de nuestro país, así Corinto era un centro de convergencia, y entonces ahí era un puerto, desembarcaban y embarcaban, y muchos de diferentes países, comunidades, culturas se quedaban ahí en Corinto tal vez 15 días, un mes. Y la comunidad cristiana había y estaba absorbiendo las costumbres de ellos, de todos los visitantes. Y entonces por eso es que el apóstol les dice ese texto tan conocido, que es la segunda carta, el 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Si todas las cosas viejas pasan, porque Él tiene poder. Él hace nuevas todas las cosas, pero no va a hacer nuevas las cosas cuando no se le permite. Como una de las iglesias que aparece en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, dice en el 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué podía hacer el Señor si lo habían sacado de sus corazones? Ya no habitaba ahí. La iglesia o el templo estaba lleno de lujos. Era una de las ciudades más prósperas, y los habitantes de ella eran prósperos, inventores del colirio número 1, especialistas de oftalmología, los mejores oftalmólogos y todo. La gente tenía plata, pero había sacado al Señor de sus corazones. Si la plata no es útil, dice en el libro de El Predicador o el Eclesiastés, el dinero es útil para todo, para todas transacciones, pero no lo podemos comprar todo. Hay muchas cosas que no las podemos conseguir con el dinero. ¿Cuántas veces se complica la salud y con dinero y no puede sanarse? Se mueren los médicos, los especialistas, y se mueren. Pero no es para entonces poder conseguirlo con el dinero. Y esta gente lo tenía todo, pero habían sacado al Señor de su corazón. Él no podía hacer nada. Y así pasa si sacamos al Señor de nuestras vidas, de nuestros pensamientos. El apóstol les recuerda a esta misma comunidad: ustedes tienen la mente de Cristo, deben de pensar como Él. ¿Y por qué digo esto? Porque es necesario ir a la casa del alfarero en el inicio de año, porque si hubieron errores terribles en el 2022, el chiste no es llegar al final del 2023 vivo, más grandes y más gordos, no, o más delgado y más chaparro. Ese no es el chiste, llegar al fin de año y que le digan por ahí:
Los años pasan sobre usted, solo se agacha. Alguien me pregunta, ¿cuántos años tiene, pastor? ¿Cuántos me calculas? Yo lo miro chavalón, pues entonces ya yo soy chavalón de la tercera edad. ¿Por qué? Tengo 61 años. No me diga. O sea, el chiste no es estar cumpliendo años y seguir igual. Es necesario ir a la casa del alfarero. Dios ha dado la orden, Él hace cosas maravillosas, pero le dice el Señor, ve a la casa del alfarero y ahí vas a oír mis palabras. Y ahí vas a escuchar las palabras. La palabra de Dios es poderosa, pero si no le doy la atención debida, no puede haber cambio. Por eso Santiago le dice a la comunidad que estaba en la diáspora, no seáis tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Entonces es necesario ir a la casa del alfarero para que Él pueda hacer algo en nosotros y volvernos a Él. Vuélvete a Jehová y Él se vuelve a ti. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, dice las Escrituras. No es este pasaje orientado para los que aún no conocen al Señor. Tiene que ver, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, tiene que ver conmigo, que he disfrutado de la presencia de Dios, que tengo expectativas de lo que anhelo alcanzar, desarrollar en la oportunidad de vida que me da el Señor. Dios está esperando ese momento que lleguemos a su habitación. Dios espera ese momento que usted llegue a su habitación para intimar con Él. Porque la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y a ellos el Señor les da a conocer su propósito. A ellos el Señor les hace sentir en el corazón, aquellos que llegan a su habitación. Y Él está esperando ese momento. Alabado sea el nombre del Señor. Que lleguemos a su morada, que lleguemos a su casa, a su presencia, con un corazón dispuesto para escuchar y para recibir su presencia, para recibir sus mandamientos. Alabado sea el Rey. Muchas veces nos acercamos al Señor porque ya no hayamos para dónde ir. Está cerrado el cine, está cerrada la comidería. En el parque solo las señas y las marcas de la noche del 31 de diciembre. Algunos que todavía no se han despertado. Entonces vamos a la iglesia, pues. Alguien me dijo, voy a ir a la iglesia. La iglesia está abierta y lo esperamos. ¿Qué? Para no hacer nada, no ir a la iglesia. No, así no te recibo. Otro me dice, pastor, un amigo, pastor, mi esposa, usted sabe que no es cristiana. Llegué a traerla. Es que pues, yo voy a salir para que se entretenga ahí en la iglesia, que no esté aburrida en la casa. Entonces le digo, alegrar la voz. Y que en la iglesia tenemos algún show del payaso Santi que llega a alegrar a la gente. No. Aquí la gente, hombres y mujeres, deben de venir dispuestos con la mente limpia y el corazón abierto para que el Señor los ministre. Pero si vengo a dormir aquí a la iglesia no voy a oír nada. Si vengo a estar pensando, se me va a quemar el pollo que dejé en el microondas. Si no voy a lograr nada. Y me van a llegar a buscar. En el tiempo el Señor quiere que venga con un corazón dispuesto para oír sus mandamientos, para oír. Cada que nos reúne el Señor es porque quiere comunicarnos algo para nuestro bien. Alabado sea su nombre. Dije, muchas veces nos acercamos a Dios solamente para decirle, Señor, no hay para dónde coger. Estaba triste y vine aquí. Si Él es consolador, además de ser consolador es sanador, además de ser sanador es abogado, además de abogado es amigo fiel.
pero hay necesidades específicas que Él las conoce, que hay en ti, y es allí donde Él quiere dar la respuesta. ¿Se acuerdan de aquel hombre que es llevado por 4 cargados en una camilla, y lo llevan a Jesús, que está enseñando en una casa llenísima? Y entonces los hombres eran intrépidos y no fácilmente desistieron. Y entonces al ver que está lleno, o sea, subieron a la casa y le arrancaron, no sé qué era, pero dice, le arrancaron, no sé si eran láminas o qué era, pero ellos movieron parte del techo. Y con qué exactitud hicieron descender al enfermo exactamente donde estaba Jesús. Y cuando bajaron al hombre, el Señor le dice al que llevaron: hijo, tus pecados te son perdonados. Probablemente le alaban la oreja y el pelo: ya te equivocaste, Señor. Como tú no lo traíste, no sabes lo que es cargar a ese gordo 11 kilómetros. Y lo traímos nada más para que le digan: tus pecados son perdonados. Nosotros queremos que lo sane. Y él perfectamente entiende las murmuraciones, y entonces le dijo también: levántate, toma tu camilla y ve, ahora acompáñalos a ellos. Quedó sano. Pero hay necesidades que a veces uno las tiene relegadas quizás a un último lugar. Para nosotros y para el Señor es prioridad. Por eso nos llama la atención: vete a casa del alfarero. Alabado sea el nombre del Señor. Para aprender a oír su voz. Es necesario ir a la casa del alfarero para aprender a oír la voz del Señor. Cuando habla el evangelista Juan, dice: mis ovejas conocen mi voz, y yo las conozco a ellas, y las llama por nombre. No le dice el Señor a usted buen corazón, ni le dice púrpura, sino que él lo llama por su nombre. Hay un nombre que el Señor le ha dado a usted, porque de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces es necesario que guardemos silencio para poder escuchar su voz, aprender a oírla. Pero para ello hay que levantarse. Debemos de levantarnos. El Señor nos llama al inicio de este año: levántate y ve a casa del alfarero. Entonces uno tiene una lista cuando va al Maxipalí, o va a la colonia, o va al mercado, o va a la ventecita de la esquina. Y entonces usted pone ahí 2 bananos, una docena de naranja, 1 libra de avena, 5 libras de arroz, 4 libras de pollo, y entonces tiene una gran lista. Y ya cuando está adentro comienza a checar cada uno de los productos y artículos. Al final, entonces, cuando ya va a la caja o a la persona que le va a atender, usted mira que ya está checado todo, nada le hace falta, y a pagar, y va tranquilo de regreso a casa, contento que lleva lo que le hacía falta. Y cuando nos llama a ir a casa al inicio de año, que comience a checar todo lo que, alabado sea el Señor, necesitamos para este año superarlo. Ayer decía: nuestra meta no es lo bueno. Uno se queda con brazos cruzados, tranquilos, cuando hace algo bueno. Nuestra meta es la excelencia, ser cada día mejor. El apóstol dice: vamos de triunfo en triunfo, no de derrota en derrota, porque dice: no somos de los que retrocedemos, sino que somos de los que vamos hacia adelante. Se pone triste la situación, cantamos al Señor. Hay obstáculos, los superamos en el nombre del Señor. Hay limitaciones, creemos en el que todo lo puede, que es fuente de vida, que es fuente de poder, que para Él no hay nada imposible. Pero vamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Alabado sea el Rey. Necesitamos ir a la casa del alfarero y ver. Entonces yo digo, yo me hice un rol
en el año 2022 de asistir 2 veces al templo. Y no logré cumplirlo porque en alguna ocasión, 2 veces por semana, de asistir 2 veces por semana al templo, y en una ocasión no logré cumplirlo porque tuve atraso por esto y por lo otro. Entonces comencé a ver ahí, porque usted piensa que va a llegar al trabajo y va a decir: se le poncharon las 4 llantas al bus y se infartó el colector y el conductor convulsionó y estaba lejos de aquí, no pude venir. Y lo hace todos los días. Entonces 2, 3, 4 días, el 5.º día tiene memorando. ¿Por qué? Porque eso no resulta. Yo me acuerdo cuando conseguí un trabajo en la Marfil de los Chamorros y viví en San Marcos. Iba a trabajar en las oficinas y me pusieron puesto de horario de CPF para probarme a ver a qué hora, de cómo estaba. Me pusieron la hora a las 6 de la mañana y viví en San Marcos. Yo a las 4:40 estaba aquí en Masaya, y con el hermano Ramón Ondoy, que ya está en la presencia del Señor, el papá de nuestra hermana Rosa Ondoy. Con él viajaba, llegaba a las 5:45 a Granada a marcar tarjeta. Y lo hice por 15 días, un mes que estuve con ese horario. Y después me dijeron: va a pasar ya a su horario normal a las 8 de la mañana. Pero yo me esforzaba, hasta soñaba que ya estaba en el trabajo, que salía tarde y llegaba de noche y nadie me conocía en el barrio, pensaban que ya había emigrado antes de tiempo. Pero me esforzaba. ¿Por qué? Porque luego me pasaron a controlar las horas de entrada y de salida de cada uno de los empleados de la empresa y a sumarle y pasarle al departamento de contabilidad para que se les dedujera los minutos acumulados en la quincena, que era bastante, y todo eso se les quitaba en el cheque. Si uno se esfuerza por cumplir llegando minutos antes al empleo y por estar en la casa del Señor, ya no voy a ir, el Señor sabe lo mejor, el Señor me comprende, el Señor no quiere esclavos, el Señor no quiere que a la fuerza, no quiere sacrificio, el Señor te quiere a ti. Y cuando tu corazón está en la casa del alfarero, alabado sea el Señor, entonces hay un cambio, vas a sentir hambre, vas a sentir pasión, vas a sentir necesidad por estar en la casa del Señor. Por eso dice: ve a la casa del alfarero. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que levantarse, hay que accionar. El Señor nos dice: levántate y ve a la casa del alfarero en este año. Y el Señor no está hablando solamente de venir al templo. No se trata nada más de venir al templo, sino de nuestra vida devocional, de la relación que debemos de mantener con el Señor. Dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama, oh Dios, por ti mi alma. Mi alma tiene sed y sed del Dios vivo. No es de cualquier tontería. Si tengo una necesidad de una pizza, como hace 4 diarios voy a ver el fin de mes cómo va a estar. Ya no le van a cobrar el pasaje por persona y no por peso. Está comiendo tanto. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no solo habita, hermanos, en templo. Una vez me dijo una persona que estábamos construyendo un templo: mire, le voy a dar el 80% para que construyan ese templo, pero no se meta con nosotros. No se meta con nosotros, porque tenía su comportamiento que la sangre de Cristo no la cambiaba, porque quién sabe qué había hecho. Y dice: no, le voy a dar para el templo y no se meta con nosotros.
Y después me dice el marido de esa persona: mire, díganos cuánto ganaba en la empresa donde estaba antes. Nosotros le vamos a pagar el salario, lo que ganaba ahí, pero no nos llame la atención. Porque esa es su especialidad, dice, llamarnos la atención. Cada que hacemos algo nunca se queda callado, siempre nos está, es que yo estoy aquí y no acepto pago. Esto no es negociable. No vamos a negociarlo. El ministerio, lo que el Señor ha puesto en mí, la responsabilidad que he asumido, lo que hubiera querido, me quedo trabajando ahí. Pero aquí el Señor me ha entregado algo, alabado sea el Señor, que tenemos que dar cumplimiento. Entonces Él habita no solamente en el templo, Dios habita y mora en ustedes. Porque eso ha sido uno de los anhelos del Señor. En el Antiguo Testamento Él estaba habitando en el tabernáculo. Él habitó en el tabernáculo, estuvo sobre la parte superior del monte Sinaí. En el Nuevo Testamento, entonces, el Emmanuel, el Dios con nosotros, habitando en cada uno de nosotros. Y si Dios habita en mí, entonces puedo presentar al Cristo glorioso, puedo poner en alto el poder maravilloso del Cristo vivo. Puedo entonces dar testimonio y decir, como dijo el apóstol: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Alabado sea el Señor. Y si Cristo vive en mí, entonces la cosa es diferente. Así que levantémonos y alabemos su nombre. Y levantarse e ir al templo también tiene que ver, hermanos, con el inicio del día. Dedíquele un tiempo al Señor de oración. En la intimidad con el Señor toca a las personas. Uno piensa que cuando nosotros aceptamos al Señor, venimos de esta edad, mi esposa y yo, y pasados de modas, ridículos, sin gusto, nada. Cuando aceptamos al Señor, estábamos iniciando la carrera de la juventud. Yo estaba en 18 años, y con 18 años, en los años de los 15, de los 14 hasta los 17, creía que se iba a terminar el mundo. Y tomé licor, fumé marihuana y todo, y sin sanganada dormía en las cunetas. ¿Y qué? ¿Y cómo vivíamos? Como todo joven. Su estilo de vida, la forma de vestirse, el vocabulario y todo. Y un día el Señor, el pastor, nos llamaba la atención, porque llegábamos, y cuando yo compraba la ropa, tenía la misma talla mi esposa y yo. Entonces compraba 2 pantalones, uno para ella y uno para mí. Yo lo compraba. Pero en una ocasión que estaba en oración, nadie le dio nada. Entró a la casa del alfarero, y en la casa del alfarero el Señor la ministró. Y comenzó a quitarse algunas cosas que usaba, y desde ese día se acabaron todas las cosas. Y desde ese día dijeron: no, Félix se volvió ridículo. No es ridículo, sino que esa es la obra del Señor que marca la diferencia. Cuando tú subes a la casa del alfarero, no sales igual, no vuelves a ser el mismo. La mano de Dios te ha tocado, y cuando la mano de Dios te ha tocado, te hace nuevo. Porque necesitamos, hermano, porque uno viene de que diga lo que diga. Él dice eso porque ya está viejo. Estoy viejo pero con saco, ¿no? Dice porque está viejo y no tiene gusto. Tengo más gusto que muchos, y buen gusto. Esa es la palabra de Dios. Nos manda a ir a la casa del alfarero. No se preocupen, hermano, que he predicado toda esta noche y todavía toda esta semana he predicado, y todavía no se me acaba, hermano, los deseos de predicar. Y bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Hay que levantarse entonces e ir a la casa del alfarero a temprana hora. Dios quiere bendecirte, pero hay que intimar con Él. Amén. ¿Por qué razón? Porque a veces hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. Yo no quiero ser vasija de deshonra.
vasijas de honra y no de deshonra. Por lo común, el barro, como es tomado del suelo, como decía hace un momento, y tiene algunas suciedades, inmundicias, por esta razón el alfarero, lo primero que hace el alfarero es limpiarlo. Vaya a San Juan de Oriente, yo tengo amigos ahí en San Juan de Oriente y que estamos platicando, y mientras estamos platicando está limpiando, y el proceso de todo eso. Un día que estamos platicando hizo un plato bonito. Ya había pasado el proceso de secarlo, que lo ponen a quemar y después en el horno, después ya estaba en el secado y lo iba a pintar. Cuando lo pintó estaba bonito. Y yo quería regalárselo a mi esposa, porque había ido a predicar a la iglesia donde él es miembro. Y entonces le digo, hermano, venga mañana, eso me lo voy a llevar. Me dice, mire, mañana le voy a regalar uno de esos otros que están aquí, unos que parecían ruedas de carreta mal hechas. No, yo quiero ese. ¿Sabe por qué no se lo doy? Usted no me lo va a pagar, dice, yo ya lo tengo encargado. Vale $160, quédate con tu barro. $160. Pero es que ya había estado en manos del maestro. Y se miraba, ya no parecía barro, sino que miraba muy bonito. Y así es el Señor, hermano, así es con nosotros. Él nos manda a la casa del alfarero. Alabado sea el Señor porque uno llega con toda la inmundicia, lleno de asperezas y todo. Y digo, por lo común el barro, como es tomado del suelo, tiene mucha suciedad, y por esta razón el alfarero lo primero que hace es limpiar el barro. Eso es lo primero que hace, quitar todo lo que no sirve. Quitar todo aquello que no sirve para nada. Así mismo hace el Señor con nosotros cuando llegamos a Él. Comienza a quitar todas aquellas cosas, aquellos hábitos, aquellas costumbres. Hay cosas que son costumbres. No dice que es parte de la cultura, de la idiosincrasia. Todo eso lo hace nuevo el Señor. Todo eso lo hace nuevo el Señor. Dios nos limpia de toda inmundicia, y solo una vez que estamos limpios, entonces comienza a trabajar en nosotros. Solo una vez que estamos limpios, entonces el Señor comienza a trabajar en nosotros. La voluntad de Dios es que usted hable lengua. La voluntad de Dios es que usted disfrute de la presencia de Él. Pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia, para que disfruten de su presencia. Pero ¿por qué a veces no logramos todo eso? Porque debe haber algo por ahí. A veces dudo, a veces digo mentira, me llegan a buscar para cobrarme, decirle que no estoy. Y entonces, como el niño es bien educado y le dice que no está, y lo metió en problemas. Bueno, entonces hay una serie de cosas. No voy a ir porque tengo un dolor de muela. La próxima vez se le caiga hasta la cordal. Y no tiene nada. Entonces, por eso hay muchas cosas. Ay, ya viene la ofrenda y yo quiero comerme una carne asada de la ñata. No es que la carne asada sea ñata, sino el lugar donde la venden. Y hay una serie de cosas. Entonces el Señor quiere que vayamos a la casa del alfarero. Que el primer lugar lo ocupe Él. Que tus deseos sean Él. Alabado sea el Señor. Él quiere que seas una vasija para honra. Por eso es lo que Él primero nos limpia de toda inmundicia. Pero imagínense, esas vasijas, como yo dilaté con ese hermano platicando, tiran las vasijas, las meten, le echan una cosa como leña al horno, y ahí está la temperatura, lo tapan, y cuando ya ha dado el punto, de repente sacan y tiene unas popitas, arenilla, unas popitas que arruinó todo el trabajo de esas popitas, porque eso no sirve para pulirlo. Entonces el alfarero la quiebra, le echa agua y entra otra vez al proceso para hacer algo nuevo.
Porque esas popitas, esas asperezas no le ayudan cuando ya se le va el acabado, el color. Y a veces el Señor ya nos limpió. Y a los días hay popitas. A los días hay erupciones, comienza a agrietarse la vasija. Y comienza a perderse la calidad. El apóstol les dice a los Gálatas, porque se había agrietado la vasija. Ustedes corrían bien, ustedes hacían lo bueno, pero ¿quién los embrujó para que dejaran de correr y hacer lo bueno? Dios quiere que el fervor y la alegría con la que alabamos al Señor el año pasado, lo hagamos en este año mayor, que crezcamos, que inspire, que cuando alabemos al Señor, esta casa tiemble, este lugar tiemble, alabado sea el Señor. Los apóstoles, cuando fueron llevados al Sanedrín, toda la crema innata del conocimiento, expertos en jurisprudencia, filósofos, sociólogos, académicos, y lo llevan ahí y les dicen: los vamos a dejar en libertad, pero no sigan hablando más en ese nombre. Y entonces digo ellos: no podemos callar. Es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. No podemos callar de lo que hemos visto y hemos oído. Alabado sea el Señor, lo que nuestras manos palparon. Y cuando llegaron a la casa donde estaba el resto de los apóstoles, dice que oraron. Y después que hubieron terminado de orar, la casa se sacudió, el lugar tembló. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que buscamos en este año. Si hubieron asperezas, si hubieron agrietaciones en la vasija, vamos a la casa del alfarero para que Él la quiebre y la haga nueva. Yo quiero ser una vasija para honra. Yo quiero que la gracia fluya. Cuando hable el poder de Dios, descienda. Cuando alce la mano, no se detenga el sol, sino el poder de Dios venga. Porque si lo hiciéramos para honrar algún movimiento, no tendría resultado, pero lo hacemos para exaltar el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Y entonces sí, todo es posible. Alabado sea el Señor. Y quiero finalizar por aquí, hermano. Si escuche esto: el cristiano puede tener faltas. Eso, cuando hablo de faltas, y valga la redundancia, falta de disciplina. Hago las cosas, pero no con la disciplina precisa. Por ejemplo, el médico le orienta y le dice: se toma una cápsula cada 8 horas. 6 de la mañana, y entonces cuando cumpla las 8 horas, usted dice: se la toma antes porque me voy a dormir un rato. Y se la tomó 2 horas antes, a las 6 horas. El médico le mandó a las 8, y a las 8 horas ustedes la toman a las 6. Después dice: ay, es que tengo una reunión y yo no quiero estar tomando esto como gallo, y en la reunión que todo el mundo me mire que tomo el medicamento. Se la toma 4 horas después cuando llega a la casa, y como se le olvidó, y nomás 5 horas después. ¿Usted cree que va a ser sano? Debe de tomarse las cosas. No, pero lo hice. Dice: qué raro, que me mandaron el medicamento y en vez de estar mejor estoy peor. Me mandaron para bajar de peso y alabado sea el Señor, subí 20 kilos. Lo digo en kilos porque ahí se mira menos. ¿Y qué pasó? Que no cumplió. La falta de disciplina. La falta de disciplina, alabado sea el Señor. Por eso el cristiano puede tener falta de disciplina. Y usted viene a la casa del Señor, dice: pero aunque sea a decir Jesucristo es el mismo ayer, de hoy, pero llegué. Y se conforma todos los días. Ya después ya viene ahí una Fernandina y ahí ya están diciendo aquí el Jesucristo, ya ahora sí ya no voy. ¿Y que por qué vino tarde? Que estaba haciendo el gallo pinto. Y que yo si no como a las 6 de la noche, de la tarde, ya después me agarra insomnio y todo, y veo a los diablos azules. Entonces por eso comí primero para ir a la iglesia. Y viene comido a dormirse. Falta, puede tener falta, hay que superarlas. Puede cometer errores, o puede tener errores,
pero no debe de permitir en ningún momento que el pecado haga nido en su corazón, que el pecado anide en su mente. Jamás, no debe permitirlo. Usted lea el capítulo 3 y el versículo 9 de la primera carta de Juan, se lo regalo para que lo lea en casa, y es la exhortación. Hay muchas personas que tienen un año de ser cristianos, 5 años, 6 años, y dice, yo todavía me acuerdo cuando me pegaba mis buenas emborrachadas, pasan a dar testimonio que tomaban guaro. Con el ojo enamoraba a las mujeres. ¿Y cuántos años tiene ayer? Apenas, para la gloria del Señor, tengo 25 años y todavía el hombre viejo está vivo. Alabado sea el nombre del Señor. Todavía estamos esclavizados por algo. Y digo esclavizados por algunas cosas que no son buenas. Y uno se esclaviza, no, pero yo no creo que el Señor me vaya a pedir cuenta. Todo aquello que está en el rango de injusticia, de eso nos pedirá cuenta el Señor. Por eso, hermanos, ahora que estamos en el primer día del año, el primer día del mes, tomemos la decisión de ir a la casa del alfarero, de decirle, Señor, quite esas popitas que hay ahí, quite esa arenilla, Señor, que eso ha sido un estorbo. Yo tengo un buen precio, pero con esas asperezas, con esa arenilla, el precio se cae. Yo quiero mantener el precio que tú pagaste en la cruz por mí. Yo quiero poner en alto tu nombre. Que el Señor le bendiga en esta oración.